Bienvenidos de nuevo. Antes de nada decir que mis vídeos no pretenden ser tutoriales, simplemente os muestro lo que voy aprendiendo día a día sobre Arduino, llevo relativamente poco sobre este código. Bien, en el último vídeo publicado visteis cómo utilizaba una pantalla OLED de 0,98 pulgadas con el chip SSD 1306 en el que utilizábamos imágenes en movimiento. Yo, como nunca había utilizado estas pantallas, nunca había necesitado utilizar imágenes y menos en movimiento. Estuve buscando tutoriales, como siempre, y los únicos tutoriales que vi mientras estábamos utilizando la imagen en movimiento, el código se bloqueaba, o sea, se interrumpía. Quiero decir, por ejemplo, si necesitaba pulsar el botón de bajar persiana mientras estaba la imagen, no funcionaba. Si quería activar la alarma, mientras la imagen estaba en movimiento, hasta que no terminaba el ciclo de la animación, no podía activar la alarma. Pero, por suerte, di con la solución. Ahora vamos y os lo muestro. Vale, lo primero que vamos a hacer es irnos a la página de GitHub. Os dejo enlace en la descripción. Y vamos a ir a ejemplo 1. Lo copiamos, nos vamos a nuestro Arduino IDE y pegamos lo que hemos copiado. Lo primero que vamos a ver es la configuración de la pantalla en sí. Para ello vamos a necesitar tres librerías, que son estas de aquí: Wire, Adafruit GFX, Adafruit SSD 1306. Si no las tenéis, solamente tenéis que copiar, nos vamos a librerías, lo pegamos y la buscamos. Nos sale aquí, yo la tengo aquí y a vosotros os saldrá instalar, y con la otra hacemos exactamente lo mismo. Copiamos, pegamos y aquí la tenemos, la instaláis. Vale, una vez instaladas, continuamos. Estos parámetros de aquí es la resolución de nuestra pantalla OLED, que tiene 128 píxeles de ancho por 64 de alto. Esto es la configuración para hacer funcionar la pantalla. Estos son unos pulsadores que he puesto para el ejemplo, que lo vais a ver, y esto es la variable donde vamos a guardar el estado del botón. Aquí tenemos la configuración setup. Si cuando la configuráis la pantalla os sale este error en el serial, tenéis que mirar a ver qué letra tenéis que poner después del 3, que es depende la pantalla que tengáis, puede ser C o D, si no recuerdo mal. Eso lo tendréis que mirar en la especificación de vuestra pantalla. Este código de aquí es para mostrar el logo al inicio, cuando se inicia el código, que ahora os explicaré cómo cambiar el logo. Y esto, pues, la configuración de los pulsadores. Vale, vamos primero que nada a ver cómo se hace una imagen y vamos a cambiar el logo. Para ello nos vamos a tener que ir a la página que como siempre os dejo en la descripción. Vamos a esta página de aquí, elegimos los archivos, yo tengo aquí ya uno preparado. Para trabajar bien sobre la imagen que queráis meter en la pantalla, lo ideal es trabajar en una resolución mayor que lo que es la pantalla. Por ejemplo, la pantalla, el logo lo quiero poner a pantalla completa, ¿vale? La pantalla son 128 por 64 píxeles, como hemos dicho antes. Pues yo he trabajado, lo he multiplicado por 10, 1280 por 640 píxeles. Pero ahora tenemos que poner el tamaño de la pantalla, con lo cual a Canvas Size nos vamos y ponemos 128 por 64. Vemos que todavía no sale aquí la imagen, eso es porque tenemos tamaño original. Le damos aquí y ya nos aparece. Pero yo quiero que salga con los colores invertidos, quiero que salga el fondo negro y lo que es el dibujo en blanco. Para ello, aquí en Background Color nos vamos al Black. Ponemos el fondo en negro. ¿Qué pasa? Que ahora el dibujo lo teníamos en negro, no se ve. Tenemos que poner invertir colores. Vale, así me gusta. Ya lo quiero así. Pues ahora lo que tenemos que hacer es generar código. Podríamos copiar todo este código, pero
en realidad solo nos interesa lo que son los números. Vamos a coger desde el último número hasta el primero, control C, lo copiamos, ya nos vamos a nuestro IDE, Arduino IDE, y cogemos, seleccionamos lo que teníamos nosotros, si queréis lo borramos o control V, lo pegamos. Vale, aquí ya tenemos la imagen que hemos hecho, ya la tenemos ahí. Lo podéis hacer con las imágenes de las puertas. Por ejemplo, yo voy a utilizar unas imágenes de puertas para la animación de las puertas y otros de alarmas. Tenéis que hacer exactamente lo mismo. Ahora os voy a explicar un poco cómo funcionan las imágenes en la pantalla OLED. Como sabéis, la pantalla tiene 128 x 64 píxeles. La puerta queremos que esté a la izquierda. Sabemos que ocupa 64 de alto. Bien, pues vamos a ponerla que empiece en píxel 00, que es la esquina superior izquierda. Y el píxel de la esquina inferior derecha es el 128/64. Vale, nuestra imagen, como os he dicho, mide 75 x 64. Lo ponemos en el píxel 00, como os he dicho, y nos queda así. Luego la siguiente imagen, que nos ocupa 50 x 50 píxeles, la vamos a poner en la coordenada 82,9. Y nos quedaría más o menos así. Muy bien. Continuamos con la configuración. Ahora nos vamos a ir aquí, donde empieza el ejemplo 1. Uno de los tutoriales que vi te mostraba cómo hacerlo así. Así se puede hacer, pero si tienen muchas imágenes es un poco lío. Ahora lo vamos a simplificar. Os voy a mostrar cómo se hace, pero no es lo ideal, ¿vale? Aquí lo primero que vamos a hacer es leer el valor del pulsador, que cuando el pulsador está pulsado o pasaba de una imagen a otra, la anterior no se borraba. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una imagen podemos poner el Clear Display, ¿vale? Llamar al Clear Display, que lo que hace es limpiar la pantalla. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos más de una imagen y no queremos y solo queremos que se borra una, no podemos hacer Clear Display porque se borrarán las dos. Entonces yo lo que hago es hago un cuadrado del mismo tamaño de la imagen o un poco más grande de la imagen anterior sin tapar la imagen que no queremos borrar. Creo un cuadrado negro y seguidamente ya mostramos la imagen. Mostramos en pantalla, dejamos un tiempo de medio segundo, volvemos a dibujar el cuadrado negro para borrar la imagen de la puerta anterior y mostramos la siguiente. Y ahora nos vamos con el otro pulsador. Leemos el pulsador armar. Cuando el pulsador esté pulsado, este lo vamos a dibujar como hemos visto en la imagen anterior a partir del píxel 82,9. Vamos a llamar a la imagen que queremos y la imagen ocupa 50 x 50. Previamente hemos hecho un cuadro negro para tapar la imagen anterior, que es un poquito más grande. Empieza en la misma coordenada, 82,9, pero ocupa 64 x 64. Bien, pues tenemos el primer ejemplo y vamos a grabarlo. Ahí vemos que aparece el logotipo que hemos subido. Ahora, cuando pulsamos el botón de la puerta, vemos que hace el movimiento, hace la animación de la puerta. Pulsamos el botón de la alarma, hace la animación de la alarma. Pero si pulsamos los dos a la vez, no lo hace a la vez. Se alterna. Cuando acaba una animación empieza la otra y cuando acaba esa última empieza la otra animación. Con lo cual eso no es lo que queremos. Vale, ahora vamos con el ejemplo número 2. Para ello nos vamos a ejemplo número 2, lo copiamos, vamos a nuestro IDE, seleccionamos todo, borramos y pegamos.
Lo anterior es todo igual, solo vamos a cambiar en el loop. Muy bien, aquí tenemos lo mismo, el pulsador, leemos el pulsador y vamos a utilizar un for. Esto es buen ejemplo, es lo mismo que antes, pero bastante reducido. Para ello vamos a utilizar un for con una variable i, que mientras el botón esté pulsado va a sumar, va a empezar el i con un valor de 0 y va a ir sumando 1 hasta que llegue a 5, que volverá a 0. Vamos a utilizar un array, que lo podemos poner aquí dentro, lo podemos sacar al setup, ahora luego lo veremos. Y en el array tenemos el nombre del array, el número de componentes que tenemos en el array, que son 5, y los nombres de las imágenes. Vale, para ello esto es lo mismo de antes, dibujamos el cuadro y aquí donde llamamos a la imagen, lo que vamos a llamar es al array. El array que se llama puerta y vamos a llamar a i. Como en cada ciclo i va a ir sumando de 1 en 1, pues primero va a llamar a puerta 1, primero va a llamar a puerta 0 porque empieza en 0, que los arrays son 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, cada vez que haga un ciclo, va a llamar primero puerta 1, puerta 2, puerta 3, puerta 4, puerta 5 y va a volver a empezar. Para salir del for, si no estaría continuamente el for, cuando soltemos el botón hacemos un break, con lo cual nos salimos del for. Y aquí con el otro pulsador exactamente lo mismo, pero en este caso B empieza en 0 y como solamente tenemos dos imágenes, aquí ponemos alarma que tiene dos componentes, pues cuando tenga 2 volvemos a iniciar. Vamos a grabarlo y vemos el ejemplo. Ahí veis que sale otro logotipo, porque aquí no lo tenía cambiado. El funcionamiento es exactamente igual que el de antes. Pulsamos el botón de puerta, hace la animación de la puerta y la animación de la alarma. Pero si pulsamos los dos, hace exactamente lo mismo que antes. Primero una animación y luego otra. Con lo cual, mientras está en esa animación, no funciona. Yo ahora, por ejemplo, pulso la animación de la puerta y seguidamente la animación de la alarma. Como veis, ha hecho la animación de la puerta, pero no la de la alarma. Porque cuando ha terminado de hacer el ciclo de la animación, yo ya no estaba pulsando el botón de la alarma. Con lo cual, eso no nos interesa. Para ello tenemos que ir al ejemplo número 3. Nos vamos al ejemplo número 3, lo copiamos y lo pegamos. Aquí los arrays los he configurado en el setup, lo mismo que he declarado las variantes. Tenemos por aquí arriba int s y int a, que es para la de la puerta que vamos a utilizar en la puerta y la de la alarma. Vamos a crear unas variables para leer los milis en el momento en que pulsamos el botón. Luego, esta variable para cuánto tiempo queremos que pase entre imagen e imagen. Vamos más adelante y lo vamos a ver. Aquí vamos a ver también que los arrays los he sacado a setup. No los he puesto como antes lo teníamos en el for, en el loop. ¿Vale? Aquí tenemos imágenes que va a ser para las puertas, imágenes A. He cambiado los nombres, pero espero que no os liéis. Con imágenes vamos a llamar a las puertas y con imágenes A vamos a llamar al de las alarmas. Eso es exactamente igual. Todo esto lo dejamos igual y aquí nos vamos a la diferencia en loop. La lectura del pulsador va a ser exactamente el mismo, pero vamos a crear dos funciones. Una para la animación de subiendo y otra para la animación de armando, de la alarma. En subiendo va a ser básicamente lo mismo que el de alarma, os lo explico. Cuando pulsamos el botón y llama a la función subiendo, tenemos aquí la variable s, que cuando pasa el tiempo que le hemos dado de 400 milisegundos, se va a sumar un dígito a s, con lo cual va a ser igual que antes en el for. Aquí, como llamamos a s desde el array,
va a llamar imágenes 1, imágenes 2, que va a ser puerta 1, puerta 2, etc. Aquí tiempo imágenes puerta volvemos a poner en milis, porque si no, no respetaría el tiempo de 400 milisegundos. Y aquí, cuando S llegue a 5, lo tenemos que volver a poner a 0, porque 5 es el límite de los componentes que tenemos en ese array. Y esto es exactamente lo mismo. Dibujamos el cuadrado y aquí llamamos a las imágenes con el array. No sé si está quedando del todo claro, pero vamos a grabarlo y lo vemos. Vamos a ver la diferencia. Aquí en Armando es exactamente lo mismo, pero tenéis que decirle que cuando A llegue a 2 vuelva a ser 0. ¿Por qué? Porque tenemos dos imágenes que en realidad son 0 y 1, que es como lo llama en los arrays. Y esto, la diferencia con el for es que no se queda dentro del for, en el bucle, sino que sale al loop. Esto cuando lee todo esto, luego vuelve al loop. ¿Qué pasa? Si tú continúas pulsando el botón, pues va a seguir haciendo el loop de las imágenes. Esto lo podéis llamar desde donde queráis. Por ejemplo, la función subiendo, si recordáis o si habéis visto el vídeo del mando del garaje, yo llamo a la función subiendo cuando recibo el estado de que la puerta está subiendo. Vosotros podéis llamar a la función desde el pulsador o desde la lectura de un estado, la lectura de un sensor, lo que queráis. Ahora vamos a ver la diferencia. Cuando pulsamos, ahora solo funciona mientras estamos manteniendo el botón pulsado, porque se interrumpe. O sea, no es como el otro, que hasta que no termina de hacer el bucle for no sale, con lo cual aquí se para. Aquí tenemos ahora el de la alarma. Pero ¿qué pasa? Ahora, cuando pulsamos los dos a la vez, sí que funcionan los dos a la vez. No espera a que termine un bucle y empiece otro, con lo cual ahora, mientras estamos con las animaciones de las imágenes, podemos leer un mensaje que nos llegue de un topic de MQTT, podemos leer la lectura de otro pulsador y hacer varias cosas paralelamente. Espero que se haya entendido. Ya os digo, yo no hago tutoriales más que nada porque no es lo mío. Yo simplemente me gusta compartir lo que voy aprendiendo con todos vosotros. Ya hemos aprendido un poco más. Espero que os sirva de ayuda. Si ha sido así, dejad un like, suscríbete si no lo has hecho para ver los siguientes vídeos y ya sabes, nos vemos en próximos proyectos. Hasta luego.